Es decir lo que anotamos. Vos por ahí lo tenés escrito. Sí, ahí lo tengo escrito acá. Ahí lo busco. Nosotros, acá lo tengo. Lo que dijimos colectivamente cuando definimos gen, dijimos que es, bueno, es una secuencia de ADN que es la que contiene la información que se requiere para fabricar una molécula de ARN. Y si esta corresponde a un ARN mensajero, a partir de este entonces es que vamos a construir una proteína. Eso es lo que pusimos como gen en el grupo de las alados. Bien. ¿Alguien puso algo diferente o con alguna modificación? No, nosotros tenemos No, una bastante similar. parecido. O sea, Bien, ya la verdad también bastante parecido. bien. Entonces el gen es una porción de ADN que va a codificar para principalmente proteínas, ¿sí? Pero en realidad primero tiene que pasar por la transcripción de esa información a un ARN mensajero. Antes se definía como que era gen igual a proteína y después se comenzó a ver que no era tan así, que no era exactamente todos los genes van a codificar para una proteína. Hay algunas excepciones y entonces se fue modificando o reestructurando la definición de gen, ¿sí? Genoma, ¿qué sería? Leo lo que pusimos en el grupo, que pusimos es un conjunto complejo de la información almacenada en el ADN de un organismo. Contiene la información de todas las proteínas y moléculas de ARN que va a sintetizar dicho organismo. Bien. El genoma es toda la información genética de un organismo, ¿sí? Básicamente es eso. La cromatina, cromatina y cromosoma en realidad van de la mano. ¿Qué diferencia hay entre cromatina y cromosoma? Nosotros pusimos que la cromatina está de forma compacta y el cromosoma es lo mismo, pero está en forma condensada y ambos están unidos a proteínas histónicas y no histónicas. A ver, cromatina, ¿me repetís lo de cromatina? Que está en forma laxa. O sea, es el ADN unido a las proteínas histónicas y no histónicas, pero de forma laxa y el cromosoma de forma compacta. Bien. Entonces la diferencia que va a haber entre lo que es cromatina y cromosoma va a ser el estado de condensación, ¿sí? Tanto cromatina como cromosoma van a tener una molécula de ADN asociado a proteínas histónicas y no histónicas, ¿sí? El tema es que la cromatina es el estado del ADN en donde está descondensado o laxo, ¿sí? Y el cromosoma es donde está toda esa cromatina está empaquetada, toda esa molécula de ADN unida a proteínas está mucho más condensada y está empaquetada y toma esa forma característica de todo cromosoma, con dos brazos o dos cromátidas y el centrómero. Básicamente tiene otras partes del cromosoma, pero hoy no vamos a tocar ese tema. Bien, entonces son diferentes estados de compactación del ADN, básicamente lo que son, de lo que es cromatina y cromosoma, pero ambas tienen la misma información. El genotipo, Nosotros pusimos que el genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman un individuo de cualquier especie. bien, y por ejemplo, eh, a ver, el genotipo y el fenotipo, ¿cuál sería la diferencia El con...? fenotipo pusimos que es el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. O sea, un gen es a nivel gen lo que se expresa, pero siempre tenés por ahí un gen que puede ser recesivo y otro dominante. Y el fenotipo vendría a ser cuál es el que se expresa, Exacto, es decir, el como en los fenotipo casos de es, sangre. claro, el fenotipo va a ser tu color de ojos, color de pelo, personalidad, color de piel, estatura, peso, la forma del cuerpo, todo eso es fenotipo, ¿sí? El sonido, el tenor de la voz, todo eso es fenotipo.
Genotipos son todos los genes que constituyen tu información genética, ¿sí? Genoma, hablamos de toda la información, de toda la información genética del individuo. El genotipo, ya hablamos de cómo está constituido a nivel de genes, qué tipo de genes tenés, qué tipo de genotipo, si sos, no sé, heterocigota para una característica o homocigota, ¿sí? O homocigota dominante, recesivo. Entonces, no todo lo que está en el genotipo se va a ver en el fenotipo. Y otra cosa es que el fenotipo, además de ser lo que se expresa, es la congruencia de qué, o la confluencia de qué. De la interacción de los genes y el ambiente. Exacto. No solamente el genotipo por sí solo no quiere decir que te va a dar tal cual el fenotipo que uno está viendo, sino que hay interacción entre los genes, entre ellos, dentro de lo que es el ADN, hay interacción génica y además hay interacción de los genes con el ambiente. Es decir, que el ambiente puede moldear el fenotipo, puede moldear el genotipo para dar un fenotipo determinado. Bien. Y cuando hablamos de locus y loci, ¿a qué nos referimos? Nosotros pusimos que es el sitio de un cromosoma o molécula de ADN donde se puede encontrar un gen u otro tipo de secuencia definida. Un locus puede estar ocupado por cualquiera de los alelos que expresa, o sea, que haya de ese gen. Y loci sería el plural de locus. Bien. Cuando hablamos de loci hablamos de más de un locus. Locus es uno solo, ¿sí? ¿Y los alelos? Nosotras pusimos que son las variantes de un gen. Bien. ¿Y por lo general, cuántas variantes presenta un gen? En Dos. su mayoría. Dos. ¿Puede presentar más de dos? Sí, en algunos casos. Sí. Como por un ejemplo que se les ocurra. Los ojos. Sí. La sangre. Los grupos sanguíneos. ¿Sí? No tenemos solamente, para empezar, hay diferentes tipos de grupos sanguíneos, pero en el sistema ABO, que es el que nosotros tenemos, no solamente tenemos dos alelos, sino que tenemos más. Por eso pueden ser solamente A, solamente B o AB, ¿sí? O cero. Y heterocigota y homocigota. Heterocigotas que tiene dos alelos que son diferentes, de genes de un gen diferente, y homocigotas que tiene dos alelos de gen idéntico. Dos de gen. A ver, ¿los alelos son parte de quién? ¿De un gen? ¿O el gen es parte del alelo? El gen es parte del alelo. O sea, los alelos son variantes del gen, ¿sí? Sí. Ustedes tienen en el ADN, el gen es el que me va a dar la información, no sé, para una proteína, por ejemplo, para el ADN polimerasa. Dentro de lo que es el gen yo puedo tener dos, por lo general tengo siempre dos variantes, ¿sí? Dos, tres o cuatro. Esas variantes son los alelos. Los alelos son las variantes de ese gen, ¿sí? Entonces, heterocigota voy a tener que para un gen tengo dos alelos diferentes. Quiere decir que voy a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Hay un alelo que no se está expresando. Y el alelo dominante es el que se va a expresar y se va a ver en el fenotipo. Y en cambio, en el homocigota vamos a tener dos alelos iguales para ese gen, ¿sí? O dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. ¿Bien? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí, sí. Esto es como entrar en el tema de cómo está organizada la información genética, ¿sí? Para que después les queden claro bien lo que es heterocigota, homocigota y alelos para cuando veamos lo que es herencia. Entonces, la pregunta 2 y las 3 son similares, tienen una pequeña diferencia nada más. ¿Qué porcentaje de homología va a haber entre la ADN de una célula hepática y una neurona del mismo individuo? Esa nosotros como que no la pudimos, no sé si no encontrar o relacionar, pero no pudimos hacerlo. No, nosotras tampoco, profe. No encontramos nada. Nosotras pusimos para la 2 y la 3, armamos una respuesta sola, que no sé si está bien, pero pusimos entre las células del mismo individuo.
y entre dos individuos diferentes el porcentaje de homología es 99% cercano, pero la expresión de los mismos y por lo tanto la diferencia entre los diferentes tipos de células y entre los diferentes individuos eh, va a depender de lo que se llama la heterocromatina. La expresión de los genes, la diferencia tiene que ver con qué genes se expresan y cuáles no. Bien, sí, no solo depende de la heterocromatina, depende de muchos otros factores. Pero igual, ustedes piensen en el punto 2. Está bien, más o menos bien la respuesta que pusieron, pero analicemos un poco el punto 2. Para los que no pudieron resolver, ustedes piensen en el cuerpo de ustedes. Si yo le tomo sangre les tomo, no sé, una biopsia de piel para hacer una extracción de ADN y la mando a secuenciar. Y les tomo sangre, no sangre, a ver, una biopsia del hígado, saco el ADN y lo mando a secuenciar. ¿Creen que va a haber mucha diferencia entre el ADN del hígado de ustedes y de la piel? No, yo creo que no. Claro, eso es lo que nosotros Sí, hablamos. no. Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje de homología? 100%. Exacto, 100%, porque ustedes tienen una sola información genética. ¿Qué va a diferenciar a una célula hepática de una neurona, más allá de su estructura? ¿Qué hace que su estructura, mejor dicho, reformulo la pregunta, que hace que su estructura sean diferentes, que una célula hepática sea totalmente diferente a una neurona, pero tienen el mismo ADN? Por ahí los genes que están activos y otros que están inactivos. Claro, la expresión Y génica. los factores de transcripción también. De Bien, genes sí, y eso. exacto. Los factores de transcripción tienen que ver con qué genes se van a expresar y cuáles no. La heterocromatina también, o sea, que la cromatina va a tener regiones donde va a estar más compacta, a la cual no tienen acceso las enzimas para transcribirlas, y hay regiones que sí van a estar más desplegadas o laxas, donde las enzimas pueden acceder a ese ADN y transcribirlo, ¿sí? Por lo tanto, generar una información para enzimas, proteínas de la célula. Entonces, ¿en qué me va a diferenciar una célula hepática? ¿Qué me hace que las células hepáticas sean tan distintas de una neurona? Eso. ¿Qué genes se van a expresar en base a la necesidad que tengan esas células? ¿Sí? No voy a tener las mismas funciones entre una y otra. Por lo tanto, no se pueden expresar los mismos genes en las células del hepatocito y en las células del tejido nervioso. ¿Ah? Pero la información del ADN es la misma. En un individuo todo su ADN es igual, no importa de dónde tomemos la muestra. Salvo excepciones donde presenten, no sé, una mutación, una alteración en el tejido, en un tejido específico, pero la información del ADN de una persona va a ser igual en todo su cuerpo, en todos sus tejidos. Y cuando habla de dos individuos diferentes, pero ambas son células hepáticas. Pero ahí nosotros lo que habíamos colocado en el grupo era de que la homología iba a ser 0%, porque el ADN es diferente, es como que es único en cada individuo. Pero bueno, la similitud al final, las células hepáticas, en cuanto a la expresión génica, iban a ser iguales. Pero bueno, diferentes en cuanto a ADN. Bien, ¿y qué hace que las células hepáticas de dos individuos distintos sean iguales en cuanto a función, estructura? Por la expresión de los genes en ambas, que al final termina siendo igual para poder cumplir la función. Bien, ¿y cómo el ADN, qué característica tiene el ADN que hace que se expresen Los las mismas? promotores de transcripción. No, porque los promotores lo que cumplen las funciones de activar el mecanismo de transcripción, ¿sí? Pero el ADN tiene ciertas características. Uno que es doble hélice, ¿qué más? El ADN de todos los organismos eucariotas está conformado por las mismas moléculas. Sí, por las bases nitrogenadas. Bien, entonces es universal, ¿sí? Todas tienen adenina, guanina, citosina y timina. Todos tenemos los eucariotas en nuestro ADN eso, y en nuestro ARN todos tenemos adenina, guanina, citosina, uracil. Bien, entonces esa universalidad de la molécula de ADN hace qué cosa, que por más que yo tenga la información diferente a las de ustedes, en mi ADN, mi información genética es diferente.
por qué mi hígado es igual que el de ustedes, porque cumple la misma función y tiene las mismas células. Porque se silencian genes específicos que no codifican para esa proteína que hace determinada Claro. función. Claro, y esa proteína en ambos individuos va a tener la misma secuencia de nucleótidos. Bien, la secuencia de nucleótidos, ¿cómo pasa esa información? O sea, cuando se transcribe, ¿cómo pasa a proteínas? Porque cuando hablamos de ADN hablamos de nucleótido y cuando hablamos de proteína hablamos de aminoácidos. Por la transcripción, la traducción y la traducción. Bien, pero ¿cómo se pasa se traduce esa información de nucleótidos a aminoácidos? ¿Cómo Por se la lee el por ADN? sería por la secuencia, por los tripletes de nucleótidos. ¿A eso se refiere? Exacto, a eso. Exactamente, los tripletes, o sea, el ADN se lee en tripletes. Cada triplete me va a codificar en las regiones que codifican, para un aminoácido. Bien, aminoácidos, nucleótidos, hay solamente 4 y el ADN de todos los eucariotas tiene esos 4 nucleótidos y no tiene otra cosa. ¿Sí? Entonces, por más que nuestro ADN sea diferente, la ubicación de esos nucleótidos hace que nuestro ADN sea diferente. ¿Sí? Cómo es la secuencia de esos nucleótidos de nuestro ADN hace que seamos diferentes las personas que no somos parientes, las personas que no somos madre, hijo o hermanos. Vamos a tener diferencias en eso porque la secuencia de nucleótidos va a variar. Ahora, esa secuencia de nucleótidos se codifican de una forma, en forma de triplete. Y los tripletes tienen la característica de que no es que un triplete me va a dar un aminoácido únicamente, sino que un triplete me puede dar varios aminoácidos. En realidad, un aminoácido me puede venir esa información de varios tripletes de nucleótidos. ¿Sí? Entonces, 3 o 4 tripletes me van a codificar, por ejemplo, para asparagina. Entonces, eso va a hacer que cuando se expresen los genes que tengan que expresarse en este tipo de células, hagan que nuestras células sean iguales y tengan la misma función. Porque si fuese diferente, si fuese que, no sé, tenemos muchísimos más nucleótidos en nuestro ADN, mis células hepáticas serían totalmente diferentes a las de una persona que no es pariente mío. ¿Sí? Porque la secuencia sería diferente, se codificarían diferentes. Pero como solamente tenemos 4 nucleótidos que forman todo el ADN, todas las secuencias de ADN, hacen que tengamos todos los mismos aminoácidos para formar todas las proteínas. Y de acuerdo a la función de las células, cómo se van a expresar o no silenciar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sería lo de la redundancia? Lo de la redundancia, sí, me salió la palabra. Hay otra palabra que también que se dice que el ADN es... Redundante pero no ambiguo. Exacto, el código genético es redundante y no ambiguo. ¿Bien? Sí. Entonces, acá acá no es lo mismo. Acá hablamos ya de la cantidad de guanina de nucleótidos que tiene el ADN. Si les dice que el erizo de mar es doble cadena y tiene el 17,5% de bases, son citosinas, ¿cómo será el porcentaje de las otras bases? De guanina es el mismo porcentaje, o sea, 17,5%. Y a esa nosotros la sumamos, la de guanina y citosina, y le restamos al 100% esa cantidad que nos va a dar la 65%, que va a ser la adenina y la timina. Bien. ¿Todos hicieron de la misma forma? Sí, que en realidad es 32.5 de timina y 32.5 de adenina. Bien. ¿Y por qué van a ser la misma cantidad de citosina que de guanina? Pues son Las que bases son están apareadas. Bien. Entonces son complementarias citosina y guanina y las otras la que son timina y la adenina. timina y adenina. Bien. El 5 es muy similar, dice que hay una molécula de ADN que tiene un contenido de guanina más citosina del 56%. ¿Cuáles serían los porcentajes de las 4 bases? 28 de cada una de guanina y citosina y 23 de timina y adenina cada una. Bien. Ahí hicimos la misma. Pero 44 en realidad.
Sí, 22. No, 22, bueno. Sí, se calculaba de la misma forma. Si dos organismos distintos tienen este mismo porcentaje de guanina y citosina, ¿qué significa? ¿Que tienen la misma secuencia de base nitrogenada o que tienen la misma cantidad de ADN? Tiene una cantidad de ADN. Sí. Exacto. La cantidad que me dice de guanina y citosina no me dice cómo están ubicados. Entonces no puedo saber si tienen la misma secuencia. No deberían tener la misma secuencia. Pero bueno, me dice eso, qué cantidad van a tener de cada de los nucleótidos, por lo tanto, qué cantidad de ADN. Esta imagen, ¿qué teoría o qué concepto muestra? El dogma central de la biología molecular. Bien, ¿y de qué habla el dogma central? De que, bueno, el ADN va a tener la información genética para que se transcriba a ARN, que este a su vez va a codificar la secuencia de aminoácidos para sintetizar las proteínas. Y bueno, nosotros pusimos que no sé si está bien que la flecha azul de abajo significa que las proteínas a su vez van a ser las mediadoras de estos procesos. Exacto, mediadoras de qué? De la replicación y de la transcripción y traducción, ¿o no? Sí. Piensen que todas las enzimas involucradas en la replicación, en la transcripción, en la traducción, todas son proteínas. Entonces, esa información viene del ADN, pero vuelven a actuar sobre esos mecanismos. No solamente eso, regulan también qué genes se van a expresar, qué genes no se van a expresar, ¿sí? Reconocen ciertos sitios de los genes donde qué genes tienen que activarse en momentos determinados o en células determinadas, ¿sí? En sitios determinados. Y vieron cómo era el dogma central de la biología antes y qué pasó que ahora tiene todas estas flechas y todos esos mecanismos. Sí, antes era solamente de ADN a ARN y a proteínas. Después como que se le agregaron las otras. Exactamente, primero solo se creía que del ADN se generaban proteínas a través de la transcripción y traducción, que no había un camino reverso, hasta que se encontraron virus que tienen su información codificada, su información genética está contenida en ARN, son moléculas de ARN, y descubrieron que tenían la forma de retrotranscribir ese ARN a una molécula de ADN y luego así hacer transcripción y traducción para obtener proteínas. Entonces es como que podían volver un paso atrás, por así decirlo, para obtener para hacer todo el camino a proteínas. Es decir, que nunca pasa que del ARN directamente se va a pasar a proteínas. Siempre tiene que, si tiene la información genética en forma de ARN, se tiene que retrotranscribir, ¿sí? Gracias a también enzimas que hacen esa retrotranscripción del ARN hacia el ADN. ¿Y qué diferencias hay entre la molécula de ADN y ARN? El ARN tiene uracilo, profe. Bien, uracilo en lugar de quién. De timina. Y ¿Y qué tiene un más? azúcar que es una ribosa, el ARN, y una desribosa, el ADN. ¿Qué otra diferencia? El ADN es una doble hélice y el ARN es una cadena simple. Exacto. La ADN es doble cadena, ARN es simple cadena, lo que hace que el ARN sea mucho más inestable, tiene un tiempo de vida mucho más corto que el ADN, justamente porque es una simple hebra que nada, se rompe fácilmente, se degrada fácilmente. ¿Sí? Bueno, y las enzimas involucradas, ese lo vemos acá igual con la imagen, en lo que es la replicación aminoácidos. Y, perdón, ¿dónde ocurren los procesos? La replicación, ¿dónde ocurre? ¿En qué parte de la célula? En el núcleo. Y en la transcripción. La transcripción ocurre en el citosol. Perdón, la traducción ocurre en el citosol. La traducción en el citosol, la transcripción en el núcleo. Por eso que la transcripción tiene que copiar, agarrar una hebra de ADN molde,
se copia en lo que es en la hebra de ARN y esa hebra es la que sale luego, bueno, primero madura y después sale hacia el citosol para ser captado por los ARN de transferencia y que pueda ocurrir la traducción. Porque los aminoácidos que están disponibles para formar las proteínas van a estar en el citosol, no en el núcleo. Acá en la replicación, ¿cómo completaron? Hoy Con el 1. no, pusimos que la 1 sería la hebra madre o líder. Sí. El 2 sería la que está transcribiéndose, que no me acuerdo cuál es el nombre. ¿Esto es transcripción o replicación? Replicación. Es la hebra creciente o naciente. Ah, está bien. El 3 sería la hebra trazada. El 4 sería la hebra madre trazada. El 5 representa la ADN polimerasa 3. Sí. El 6 la helicasa. El 7 la tropoisomerasa. El 8 representa a la cadena de ADN madre. Sí. El 9 sería, no sé, Nosotros pusimos ahí las PUCs, Sí. las proteínas de unión. También, que son proteínas que hacen que se mantenga abierta a las cadenas. Exacto, las proteínas de unión al ADN. Sí. Que SB, tiene una sigla ahora, SSB creo que era, no me acuerdo. SBB, creo que. SBB, binding, no, SBP, porque binding protein y la S de cadena simple, ahora no me acuerdo. Pero bueno, entonces tenemos las dos hebras azules, son las hebras madre o hebras molde a partir de la cual se va a copiar las nuevas cadenas de ADN. Las dos cadenas que están en rojo y en verde son las cadenas nacientes, ¿sí? Hay una hebra que está entera y la otra que tiene rojo, verde, rojo, verde. ¿Eso por qué pasa? porque como es la retrasada y se está transcribiendo en la otra dirección, necesita más de un primer que sería el, el fragmento verde. Porque Por ahí también por porque se cómo, sintetiza de manera discontinua. Bien. ¿Qué más? claro, también por el tema de cómo actúa la ADN polimerasa, que lee de 3 a 5 y sintetiza de 5 a 3. Bien. Y entonces en esta hebra, ¿qué pasa? Tiene que generar un tramo para que pueda empezar a leer de 3 a 5, porque si no, no la puede transcribir. Exacto. Acuérdense, hoy hablábamos que la hebra de ADN, los nucleótidos son complementarios, entonces las cadenas de ADN entre sí son complementarias. Eso genera que una hebra empieza 3' y termina en 5' y la otra al revés. Arranca en 5' y termina en 3'. Entonces, cuando la ADN polimerasa comienza a leer para copiar, su capacidad de lectura es en la dirección 3', 5'. No tiene la capacidad de leer de 5' a 3'. Entonces, en la hebra que está en el sentido contrario, lo que hace es ubicarse, toma un cebador, que serían los nucleótidos disponibles que hay en, en el núcleo, es un cebador inicial para comenzar a copiar. De 3' a 5', copia un fragmento, se corre, copia otro fragmento, ¿sí? Y luego viene otra ADN polimerasa que une todos esos fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Entonces los une entre ellos formando una hebra entera. ¿Sí? Estas proteínas, bueno, como una de las compañeras ya dijo, que hace que las proteínas de unión al ADN van a hacer que las hebras se mantengan abiertas, sino que se puedan abrir y se mantengan separadas. Si no se abre ese ADN, esas hebras de ADN, no pueden acceder a ellas todas las enzimas que van a involucrar
que van a involucrarse en lo que es la replicación. ¿Y las topoisomerasas qué harían? Son las que impiden el sobreenroscamiento, ¿no? Claro, van liberando la presión. Ustedes si agarran una cuerda que está enroscada o un hilo y lo van estirando y abriendo, se empaqueta más en el extremo opuesto, ¿sí? Es decir, se genera una presión, se generaría una presión sobre esas hebras que podrían terminar, no sé, o rompiéndose o colapsándose. Entonces las topoisomerasas lo que hacen es ir liberando por la apertura de las hebras la región opuesta, ¿sí? Para que no se colapse esta región. Y las helicasas, Es la que abre las cadenas, o sea, la que va abriendo las cadenas a la vez. es la Separándolas. que, claro, fíjense que las helicasas, bueno, acá las dibujan justamente así, porque no solamente por su función, sino por su tamaño, genera que se mantenga abierta toda la horquilla de replicación, para que lo mismo, para que las enzimas y todas las moléculas que tienen que acceder a las hebras madres puedan acceder a ellas. Bien. Eh, bueno, acá les habla de los fragmentos Kazaki, ¿sí? Nada, que el cebador del último fragmento Kazaki, que sí se alcanza a hacer, no se puede reemplazar con ADN como otros cebadores, por lo que se pierde ADN en cada división celular. Es decir, cuando va haciendo cada fragmento la ADN polimerasa, el último fragmento no se llega a copiar, ¿sí? Sino que queda la hebra madre y queda suelta o libre. Entonces se va perdiendo ADN cada vez que la célula se divide, cada vez que hace una replicación, sobre todo en los tejidos que tienen una alta tasa de división celular, se pierde ADN. Pero si se perdiera ADN, ¿qué pasaría con las células en el tiempo? Si se perdiera ADN constantemente. ¿Qué creen ustedes? Si ustedes tienen, no sé, una hebra de ADN inicial, una molécula de ADN inicial que mide 2 metros y tiene que dividirse 10, 100, 1000 veces, ¿qué va a pasar con esa molécula de ADN? ¿Nadie? Por ahí puede ser de que en el caso de la célula que se duplica y que va a dar otra célula que sea idéntica, al no transferir todo el ADN, terminaría generando una célula que por ahí no sea totalmente igual a la madre o a la primera, y quizás algunos genes también pueden llegar a faltar. Sí, eso por un lado. Y por otro, cada vez te vas a quedar con menos ADN. O sea, Y en algún cada vez, momento no vas a tener ADN que replicar. exacto. Cada vez que la célula se divide, imagínate que pierda, no sé, 100, 200 pares de base. Cada vez que se replica va perdiendo información, entonces va a llegar a un punto en que nada, no tiene molde de donde replicar todas las enzimas y proteínas que necesita la célula. Entonces, las células, por lo general, las células eucariotas tienen un mecanismo de protección para que eso no ocurra en cada división. Ocurre sí a lo largo del tiempo, pero no es algo que se vaya perdiendo tanta información constantemente, ¿sí? Ese mecanismo de protección, por así decirlo, es la de los telómeros y la telomerasa. Los telómeros en el cromosoma, tienen dos cromátidas, tienen el centrómero, que es la parte más central del cromosoma, que es el lugar por donde están unidas las cromátidas, y los telómeros son las porciones de los extremos de cada uno de esas cromátidas, tanto superior como inferior, ¿sí? Entonces, son complejos, ¿sí? Que van a estar encargados de proteger al extremo cromosómico, dándole estabilidad para que no se pierda todo ese ADN en cada división. Va a sufrir un acortamiento de 50 a 200 pares de bases, pero
pero también genera una protección porque si no se perderían mucha más información. Entonces les habla de que es una estructura altamente conservada, ¿sí? Está formada por secuencias repetidas de timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Esa secuencia se repite muchas veces y se repite en 3 regiones. Una porción distal, que está formado por un extremo 3' ADN de cadena simple rico en guanina, una región intermedia de cadena doble y una región proximal con nucleosomas de disposición irregular, que están unidos en un complejo de 6 proteínas que tiene el nombre de shelterin. Además, tiene la información para que codifica para lo que es la telomerasa, que la telomerasa es un complejo proteico, ribonucleoproteico, tiene una capacidad catalítica que le da actividad de transcriptasa reversa, es decir, va a usar como molde una molécula de ARN para copiar y completar el fragmento del cromosoma que faltaría, digamos, de esa parte que queda suelta en la replicación, que queda sin copiarse. La telomerasa se encarga de cubrir esa región. Bueno, acá por ahí le habla de lo que son las proteínas, enzimas involucradas, ¿sí? No hace falta que entremos mucho en detalle en los nombres. Y tiene actividad transcriptasa reversa, es decir, que va lo que le decía, copiar del ARN a un ADN y va a compensar lo que es el acortamiento telomérico. Hay veces en donde hay mutaciones en la telomerasa y esas mutaciones en la telomerasa va a generar ciertos síndromes, como por ejemplo los que les nombro acá: las disqueratosis congénita, fibrosis pulmonar, hiperpigmentación severa de la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como hay un defecto en la mantención de los telómeros, no, en los tejidos que tienen una tasa alta de proliferación, no hay una compensación del acortamiento de lo que son los telómeros de los cromosomas. Entonces, se ven afectados tejidos como los que son de la piel, médula ósea, mucosa gastrointestinal, que son las partes de nuestro cuerpo que más proliferación tienen, ¿sí? Y bueno, acá les habla de que esta enfermedad se caracteriza por la falla de médula ósea, pigmentación cutánea anormal, leucoplaquia mucosa, distrofia unguial, ¿sí? Diferentes afecciones. Entonces, tenemos la región telomérica y la región subtelomérica. Esto igual es un esquema con mucho detalle, no hace falta que se sepan todos los nombres. Y esta es por ahí las estructuras que le nombraba antes, que la disquerina es la que se encarga de ensamblar a TERC y a TERT, ¿sí? TERC es la subunidad catalítica, TERC es el componente de ARN. Entonces, esta es la región 3', ¿sí? Que es la que queda sin ser copiada cuando ocurre la replicación, es la que queda suelta. Y lo que ocurre es que la telomerasa todo el complejo de la telomerasa con el ARN de templado se une a la cadena, a la parte que está suelta, y lo va copiando para recuperar o reponer el pedazo que faltaba de esa región, ¿sí? Ese es el mecanismo de reparación, de compensación o reparación del acortamiento de los telómeros. Que era con respecto a esta pregunta: ¿qué mecanismo utilizan las células eucariotas somáticas maduras para evitar o retrasar la pérdida de genes por el desgaste de los extremos del cromosoma? El desgaste de los telómeros tiene que ver con el avejentamiento de las células. Entonces, no es que algo que se evite para siempre, sino que es algo que se retarda para que no ocurra que en cada proliferación celular se pierda tanta información, se vaya perdiendo todo el ADN. ¿Qué mecanismos están presentes en células de la línea germinal, en tejidos fetales y en ciertas células madre poco diferenciadas que aprovechan las células tumorales que replican el ADN en los extremos de los cromosomas eucariotas? ¿Encontraron algo de eso?
que es una enfermedad, son enfermedades autosómicas recesivas. Ajá. Y. A ver, hay poco que anotar. ¿Alguien más que...? ¿De la pregunta 9 es o la No, misma? ¿La de la 8? 8. De la segunda de la 8. Ah, perdón, pensé que estaba hablando de la 9, profe. Ah, no, En realidad, nosotros vimos de que, bueno, en las células germinales y en algunas células, como se experimentan muchas cantidades de divisiones seguidas, tienen las telomerases activas. Y bueno, que puede generar eso a veces de que no, o no sabe gente, no sé, como que sabe gente, o no funcionan bien algunas de esas cosas y se producen replicaciones mutadas. Pero no mucho más, pero igual, si no, no sé, no entendí bien, como que si las telomerasas están activas, hay replicaciones mutadas, no entendí esa parte. ¿A qué se referían? mm, me dice, esta enzima, refiriéndose a telomerasa, se encuentra activa en las células germinales, las células que producen espermatozoides y óvulos, y en algunas células troncales adultas. Este tipo de células deben experimentar muchas divisiones o, en el caso de las células germinales, dan lugar a un nuevo organismo cuyo reloj telomérico debe estar en cero. Claro, tienen que ser las células de la línea germinal o el estadio embrionario. En el estadio embrionario tenemos células madres también, tienen que replicarse constantemente para dar lugar a todos los órganos, a todos los tejidos y a todos los órganos de ese feto. Y las células madres que se van a luego diferenciar, entonces tienen que tener eh, constantemente activa la telomerasa para que no ocurra, porque sufren muchísimas divisiones las células para formar un tejido y formar un órgano, entonces para que no ocurra la degeneración de toda esa línea celular, estas células que están en estadio germinal, fetal o que son células madres, son las que más van a tener activa la telomerasa para proteger justamente el ADN, que es lo mismo que pasa con las células tumorales. Las células tumorales pierden la noción de un tejido, o sea, un tejido, las células se dividen y crecen hasta cierto punto, porque tienen una comunicación que hace que haya una señal que diga, bueno, el tejido no se divide más, no prolifera, no crece. En el caso de las células tumorales no ocurre eso, sino que crecen descontroladamente. Entonces forman masas celulares que luego invaden otros órganos. Esa situación de tener la telomerasa activa que proteja constantemente el ADN en cada división celular es lo que aprovechan las células tumorales para poder crecer con tanto descontrol y sin sufrir ese envejecimiento celular. Ahora sí la 9. ¿Qué similitud tienen el síndrome de Bloom y el trastorno xerodema pigmentoso? Son autosómicos recesivos, le dijo un compañero, el que más. ¿Qué es lo que se ve alterado en estos trastornos? Ambas generan hipersensibilidad a la luz solar. ¿Sí? Después, bueno, lo que vimos en el serodema es la incapacidad para reparar daños producidos por la luz solar, mientras que el síndrome de Bloom es alta frecuencia de rupturas y reordenamientos en los cromosomas afectados. Eso fue lo que encontramos. ¿Alguien encontró algo más? ¿De xeroderma pigmentoso? ¿No? En ambos casos la similitud sería que en ambos casos lo que se ve alterada son enzimas que están involucradas en la replicación del ADN. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si está alterada la ADN polimerasa, si está mutada? La ADN polimerasa no solamente cumple la función de copiar la hebra de ADN, ¿qué otra función tiene? No es como que la que va revisando que no haya errores en la Sí. secuencia de los números de los
los nucleótidos, creo que tiene como una revisión y después tenía otra función más si es en el caso de que por ahí, digamos, se pase de largo, no sé qué la no terminó, pero algo así. Creo que tenía dos funciones parecidas. Bien, eso se llama actividad exonucleasa, ¿sí? Quiere decir que la ADN polimerasa, además de ir copiando la hebra de ADN molde, controla que, no sé, supongamos que tenían una A y tenía que poner una timina y pusieron, por equivocación, puso una guanina. La ADN polimerasa se encarga de corregir ese error, de sacar la guanina y poner una timina, ¿sí? Entonces, esa actividad isonucleasa de controlar los errores hace que nosotros no seamos un cúmulo de mutaciones. Si no, imagínense que en cada replicación habría mutaciones y no sé, algunas mutaciones causan efectos en el fenotipo, otras mutaciones no causan nada, pero eh, si acumuláramos tantas mutaciones en cada vez que se replica el ADN para formar nuestro organismo, tendríamos miles y millones de mutaciones en todo nuestro ADN, ¿sí? Entonces, la ADN polimerasa se encarga de corregir esos errores. Hay errores que no los llega a corregir, pero tiene una capacidad exonucleasa que corrige la mayoría de los errores que ocurren en la replicación. Entonces, si la ADN polimerasa está mutada y su actividad está disminuida o no, o directamente está inhibida la actividad de la ADN polimerasa, ¿qué esperarían encontrar? Sí. Una alta tasa de mutación, es decir, si la actividad está disminuida, quiere decir que su control de errores no va a ser muy efectivo, por lo tanto me genera ciertos síndromes, como el síndrome de Bloom. Y también qué otras enzimas se les ocurre que podrían estar mutadas causando eh, muchas mutaciones en el ADN. De todas las que están Yo había involucradas en leído la que en uno de replicación. los... Perdón. ¿Sí? Yo había leído que en uno de los síndromes estaba mutada la helicasa. Bien. ¿Y qué podría pasar? Que no se corten los puentes entre las dos bases y no se pueda replicar. Sí, replicar. Claro, directamente la ADN polimerasa no podría actuar porque no se están separando las hebras. Exacto. No está si la helicasa está mutada, puede causar lo mismo que decía antes. O una actividad disminuida, quiere decir que el ADN se replica, pero en menor medida, o una actividad totalmente inhibida. Entonces, genera que no se separen bien las hebras, que la ADN polimerasa no pueda acceder a copiar esa cadena ADN, o sea que la proliferación celular va a estar afectada. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué otros trastornos? Esos, hay varios, no sé si encontraron alguno. Pero en general todos los puede haber mutaciones en cualquiera de las enzimas y se ven afectadas, se ve afectado todo el mecanismo de replicación, o el de la transcripción, o el de la traducción, ¿sí? Depende de qué enzimas se van involucradas. Bueno, acá no sé si llegaron a dibujar o encontraron una imagen que quieran compartir. O mencionamos las partes, que sería la región promotora de una red mensajera. A ver si tengo una imagen. ¿Cómo está conformado el ARN mensajero? ¿Alguien? ¿O se fueron todos?
Esto es todo lo que es el proceso de transcripción, ¿sí? El proceso de transcripción vamos a tener ARN polimerasas. Acuérdense, en la replicación tenemos ADN polimerasas, son enzimas que tienen la capacidad de unirse al ADN y de generar una copia de esa ADN madre a la cual se están uniendo. Las ARN polimerasas, al contrario, no al contrario, sino que van a copiar la información de una de las hebras. Es decir, que se abre nuevamente la hebra de ADN y no se copia, no se copian ambas hebras como ocurre en la replicación, sino que se copia una de esas hebras, ¿sí? Que es la que me va a dar la información luego para producir esa proteína. Entonces, las ARN polimerasa se van a unir a la hebra, a un promotor de ARN, es decir, van a tener una hebra molde de ARN a partir de la cual van a copiar toda la información del ADN. Una vez que ocurrió la transcripción, acuérdense que el ARN mensajero va a tener, en vez de timina, uracilo, entonces copia la información de los nucleótidos cambiando la timina por uracilo y se obtiene luego de la transcripción lo que se llama transcripto primario. Ese transcripto primario va a tener dos regiones que no codifican información, que son el extremo 5' y el extremo 3' UTR. Son regiones que no son parte de exones o intrones, ¿sí? Sino que son los extremos del ARN mensajero que le dan, por un lado, estabilidad, por otro lado, permiten que luego, después del splicing que sufre ese transcripto primario, la disposición espacial de los exones se mantenga, ¿sí? Y por otro lado genera también que haya a veces sirven como secuencias señales, es decir, hay proteínas que reconocen ciertas secuencias de las regiones 3' UTR para unirse a ese RNA mensajero. Entonces, el transcripto primario va a tener las partes del gen que van a ser los exones y los intrones. Es un exón, intrón, exón, intrón. Los exones son los que tienen la información que se va a traducir luego a proteínas. Los intrones son regiones intergénicas, es decir, internas del gen, que están entre los exones, que no codifican en principio información para las proteínas. ¿Por qué digo en principio? Porque no codifican para aminoácidos, pero hay algunos síndromes, algunas alteraciones genéticas que se ven afectadas por alteraciones y mutaciones en los intrones y no los exones. Entonces, si están en los intrones, uno pensaría que en realidad no debería causar nada porque después no se traduce. Pero hay excepciones en donde algunas alteraciones están codificadas en los intrones y no en los exones. Entonces, este transcripto primario además tiene la caperuza, ¿sí? Que es una metilguanosina que se ubica en el extremo 5' y además tiene una cola de polia, es decir, de muchas adeninas, ¿sí? Que se encuentra en el extremo 3' y que es donde finaliza la síntesis. Al finalizar la transcripción de ese RNA mensajero, se ubica ocurre esa poliadenilación, ¿sí? Entonces este transcripto primario con todas sus regiones va a sufrir lo que se denomina splicing, porque su transcripto primario es un ARN mensajero inmaduro, es decir, un ARN mensajero que no serviría para la traducción. El splicing lo que hace es cortar los intrones, sacar los intrones y termina de unir a los exones entre ellos. Entonces yo tengo en todo el RNA mensajero maduro toda la información que necesaria para la traducción que codifica para aminoácidos. Es un splicing alternativo porque los exones se pueden unir en combinaciones diferentes. Entonces, el unir en combinaciones diferentes es un mecanismo de regulación de la expresión génica, porque puede generar diferentes proteínas a partir del mismo RNA mensajero. ¿Bien? No siempre va a ser exon 1, 2, 3, 4, sino que a veces hay variación en el splicing y eso genera diferentes proteínas a partir del mismo molde. ¿Bien?
Entonces el ARN mensajero maduro tenemos con la caperuza 5', el extremo 5' UTR o región no codificante, la región codificante que es son todos los exones unidos, la región 3' UTR o región 3' no codificante y la cola de polia. Esa es la estructura típica de un ARN mensajero maduro. ¿Ah? Y además, no le mostraban el esquema porque no tiene las secuencias, pero existen secuencias que me van a decir, van a indicarle a las proteínas que generan la traducción, que es el codón de inicio y el codón de finalización, es decir, el codón donde debe iniciarse la traducción y el codón donde debe detenerse esa traducción. Al igual que ocurre en la replicación y la transcripción, tenemos codones de inicio y codones de finalización. ¿Sí? Como por ejemplo acá que tenían la secuencia y tenían que indicar qué cadena molde se usaría. Para eso tenían que identificar qué codón era el de inicio de la transcripción. Nosotros tenemos la de abajo como codificante. Bien, ¿por qué? Porque tiene ATG que correspondería a AUG, que es el segmento de inicio. Pero la de abajo no es codificante, porque la no sería AUG. Claro, AUG sería en el ARN, La de si estuviésemos arriba, el ARN. Porque vos cuando pasás a un ARN igual no usas complemento de bases. Sí, claro, perdón, pero es la de arriba. la codificante es la misma, sería la que es igual al ARN. La otra es la molde. La codificante es la que vos usaste como base para copiar. Esa es la molde. La codificante sería la que es igual a la otra. Codificante, a ver, codificante es la que se transcribe. Acá esto es ADN. Esto si tiene timina es ADN, no ARN. Bien. Entonces, si de acá yo copio esta y lo transcribo a ARN, me queda de una forma. Si yo transcribo la de abajo, me queda de otra forma. ¿Sí? La que al transcribir la ARN da AUG es la de arriba. La de arriba. La de abajo me queda UAC. UAC, ¿Se entiende? que es una de finalización. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Porque acá usted tiene el ADN, tenía que ver o sea, transcribirlo, o sea, copiarlo a ARN mensajero, y en eso, cuál sería el codón de inicio de la transcripción. ¿Sí? Entonces, esto sería el molde para la transcripción y el de inicio de transcripción me marcaría, o sea, la hebra que copio de acá sería la del ARN, la que a partir de la cual se transcribe. Digo, perdón, se codifica luego se traduce. ¿Está? Bueno, tenían que anotar la secuencia de la proteína. Sí, la secuencia del transcripto. Ese es bastante, no es algo que tengan que hacerse de memoria, sino que está en internet, en los libros, en cualquier lado van a encontrar la tablita, en cualquier libro de genética van a encontrar la tablita donde les va a marcar para cada codón del ARN mensajero, fíjense que todos tienen uracilo, que para qué aminoácido codifican estos dos, para fenilalanina, ¿sí? Histidina, asparagina, serina, AUG que es para metionina, cada uno de esos codones. Entonces, nada, era un ejercicio simplemente para ver eso. No es que tenga que saberse de memoria cada uno. Lo mismo en el punto 12. ¿Sí? Esto lo podemos pasar también. Bueno, el punto 13. ¿Alguien llegó al punto 13? Nosotros creo que sí. Sí, hicimos el punto A, el B y el C juntos. Bien.
¿Qué resolvieron? El A, pusimos que lo que sugiere un mecanismo de acción, pusimos que funcionaría como un inhibidor de la enzima transcriptasa inversa del tipo análogo de nucleósidos. Para que no termine de leer, se me corrió el coso y no llego a leer lo que quería poner. Y es considerado como el eje básico de la terapia antirretroviral. Bien. Eso lo pusimos como mecanismo. ¿Y el B? El B, modificaron el azúcar y no gases nitrogenados, acetato natural, por lo que es competitivo con el centro activo y reacciona igual en las primeras fases de la ruta metabólica. Pero el cambio de un núcleo filo en el 3' impide la prolongación de la cadena ADN provocando la muerte celular cuando hay un cambio del núcleo filo por un electrofilo. Sí, pero la B le preguntaba si la administración de ACT sin trifosforilación sería igual de efectiva. Sí, no. A ver. Para los que no llegaron al punto 13, la primera droga utilizada con éxito en el control del SIDA fue ACT. La AZT, perdón, es un análogo de la deoxitimidina, cuyo nombre formal es 3' ácido 2'3' dideoxitimidina. Está la imagen ahí. Y es un nucleósido que es fosforilado in vitro para formar deoxinucleósido 5' trifosfato. ¿Sí? Está trisfosforilado. Entonces, en el A decía que sugiere un mecanismo de acción del AZT-TP, que fue lo que dijo la compañera hace un ratito, que lo que hace es, se inserta en el ADN esa molécula y evita que se siga replicando, ¿sí? Acuérdense, el HIV, no sé si lo saben, es un virus que tiene como información genética ARN. Entonces, ¿qué hace el HIV? Se retrotranscribe a ADN, ¿sí? En la célula hospedadora y de esa forma se replica. Esta droga, esta molécula, lo que hace es insertarse en el ADN y evitar que se siga replicando. ¿Por qué? ¿Qué ustedes ven en la molécula que está ahí al costado que sea diferente a los nucleótidos que siempre que forman el ADN? Puede ser que no tenga los grupos fosfatos. Tiene sí, porque está trifosforilado. Puede ser, profe, el nitrógeno que No exactamente. En el extremo 3' de un nucleótido que tienen. el grupo oxidrilo, ¿no? El grupo oxidrilo. ¿Y lo ven en esta molécula? No está. Entonces, las moléculas, los nucleótidos, la estructura que tienen hacen que del extremo 3' se pueda unir, o sea, se une a otra molécula en el extremo 5' y así se van intercalando, ¿sí? Entonces, de esta forma van formando la cadena. Esta molécula de AZT lo que hace es que no tiene el extremo, el grupo oxidrilo en el extremo 3'. Por lo tanto, nadie más se puede unir a él. No puede venir otro nucleótido y seguir formando una cadena. A eso hace que cuando se inserta en el ADN del virus, en el ADN del virus una vez que está retrotranscripto, se detenga esa proliferación, esa replicación del ADN en esa célula hospedadora. Entonces se detiene el proceso del virus, ¿sí? El proceso de infección. ¿Está? Entonces, si el AZT no estuviese trifosforilado, no estuviese fosforilado, la efectividad no sería la misma, porque la estructura que tiene esta droga más la fosforilación hace que se pueda unir a la hebra de ADN. ¿Bien?
Y el C dice, se ha verificado que la transcriptasa reversa tiene mayor afinidad por el AZT que por el TTP, a la inversa de lo que ocurre con las ADN polimerasa eucariotas. Pregunta si esto influye en algún sentido en el éxito del tratamiento. ¿Qué piensan ustedes? Si la transcriptasa reversa tiene mayor afinidad por el AZT, ¿influye o no influye que sea más efectivo el tratamiento? Creería que sí o no. Y sí, porque Porque, si ustedes tienen... Sí. no, porque si tiene mayor afinidad va a actuar, digamos, mejor proporción. Si ustedes tienen dos químicos en la célula que son homólogos, pero la enzima que los usa como sustrato tiene más afinidad por uno que por otro, ¿qué va a ocurrir? Encima se va a unir con el que tiene mayor afinidad. Exacto, usar la enzima va a seguir el camino más fácil, tiene más afinidad por AZT que por TTP, por más que la otra esté presente, nada, se va a unir preferentemente a AZT. Eso va a hacer que el tratamiento sea exitoso porque genera esto, que se detenga todo el proceso de infección, porque se detiene la replicación de ese virus. Y luego les dice que la alta mutabilidad de del virus de HIV es uno de los principales problemas en el tratamiento del HIV. Es un retrovirus y su ciclo depende de la transcriptasa reversa responsable de la generación de copias del ADN del genoma viral que se integra al genoma del huésped. La alta mutabilidad del virus se relaciona con una afinidad, un orden de magnitud menor de la enzima viral con respecto a otras polimerasas del huésped. ¿A qué puede deberse esa diferencia? El HIV es un retrovirus, es decir, que es un virus con información con ARN que se retrotranscribe a ADN para poder replicarse. Y la célula huésped es una célula, va a ser una célula eucariota, ¿sí? Una célula de humano cualquiera, que para replicarse tiene las enzimas ADN polimerasas, para transcribirse las ARN polimerasas. ¿Qué diferencia va a haber entre un mecanismo y otro? Que hace que el HIV tenga una tasa tan alta de mutación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la función del ADN polimerasa como correctora de errores? Sí. ¿Qué creen que pasa con la retrotranscriptasa? Sería como que se va a inhibir todo lo que el ADN polimerasa hizo o algo así. No. Hoy hablábamos de que nuestras células no son un cúmulo de mutaciones porque el ADN polimerasa tiene la capacidad de corregir errores en la replicación. El HIV tiene una retrotranscriptasa que convierte su información de RNA a ADN. ¿Qué diferencia podría haber entre una ADN polimerasa y una retrotranscriptasa del virus? Que hace que el virus tenga tantas mutaciones. Ah, y que no va a poder corregir los errores. No los corrige de la forma que la ADN polimerasa lo hace. Exacto, directamente en realidad no los corrige. La transcriptasa reversa o retrotranscriptasa no tiene capacidad exonucleasa ni endonucleasa. Solo transcribe. Exacto. Entonces, si hay una falla o hay un error en el momento de transcripción o incluso en el ARN mensajero, los va a mantener o va a generar más, mientras que la ADN polimerasa los va modificando a medida que les encuentra las fallas. Exacto. Por eso es tan difícil encontrar una cura definitiva para el HIV. ¿Sí? Sí hay tratamientos, pero es un virus que cada vez que se replica tiene mutaciones. Entonces, cada vez que se replica va cambiando. ¿No?
Este no lo llegaron a hacer, ¿no? Sí, la mayoría no llegó al 14, 13. ¿Sí lo hicieron? Sí, la 14 sí. Bien. llegamos hasta la 14 nosotros en la sala. Que dijimos que es el C. Considera cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas si se traduce este RNA mensajero. El polipéptido tiene 12 aminoácidos. No, No, ¿por qué no? porque ¿Dónde arranca? creo que arranca en En el AUG. auge. Bien, en este. Sí, Entonces, si contamos desde acá hasta acá de A3, no tiene 12 codones, no tiene 12 tripletes. ¿Bien? no. El último aminoácido del polipéptido es GLU, que sería... ¿cuál es el último triplete? Digamos, ustedes que fueron marcando. No lo tengo marcado. El Creo último que triplete. Gasti lo tenías vos. Sí, ahí me fijo. Justo eso no lo hablamos, lo marcamos, lo pasamos al. Está bien. El último sería UGA. O UGA. sea, el último codón sería UGA. Este. A ver. No, uno que está antes. Ahí le digo, a ver. A ver, arrancando de AUG es el noveno codón. Sería AUG primero hasta el noveno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá. Bien, ¿y UGA para quién codifica? Un codón de stop. Bien. Entonces, el último aminoácido no sería... antes del codón de stop, ¿qué codón tenían? AGG. AGG. En el cuadrito tienen las AGG, sería arginina. Arginina. ¿Sí? Entonces, esa consigna era falsa. El tercer aminoácido es serina, que sería UCG. UCG está acá y Serina. sería serina. ¿Sí? Esa es la que ustedes marcaron correcta. Sí. ¿O no? Bien. Entonces Sí, la por única correcta es esta consigna. El anticodón del RNA de transferencia para el segundo aminoácido podría ser GGU. Bueno, ahí tienen que ver si, en qué ubicación está y si podría ser el anticodón GGU o ACU para el penúltimo aminoácido. ¿Sí? Pero bueno, así como marcaron los compañeros, la única verdadera es esta, la del tercer aminoácido, que es serina, que codifica para serina. De esa forma tenían que resolver este ejercicio para saber si tenía o no 12 aminoácidos y para qué codificaba. ¿Cuáles o cuál de las siguientes afirmaciones acerca del genoma de un organismo son falsas? El genoma contiene la información para construir un organismo y mantener un organismo vivo. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Bien. El genoma de los organismos está siempre compuesto por ADN. ¿Verdadero o falso? Nosotros la tomamos como verdadera, pero no sé, porque hay otras especies que tienen ARN nada más como las bacterias. Exacto. Por eso, entonces esta es falsa. Porque no todos los, o sea, no les habla de los únicamente mamíferos o solamente los humanos, le habla de los organismos en general. ¿Sí? Entonces esta es falsa porque hay organismos que están compuestos por ARN. El genoma puede expresar la información sin la ayuda de enzimas ni proteínas. Falsa. Falsa también. Falsa. Los genomas son eucariotas. Los genomas en eucariotas se componen de ADN nuclear y mitocondrial. Es verdadero. Esa es verdadera. Verdadero. Verdadero. ¿El ADN nuclear y mitocondrial son iguales? Creo que no. No. Y ustedes, si ustedes hicieran un estudio de ADN con sus padres, el ADN mitocondrial
Es ¿De quién materno. sería? Es materno. Bien, Es de sí. herencia materna, mientras que el ADN nuclear es de herencia mixta, paterna y materna. Exacto. O sea que el mitocondrial solo me sirve para estudios de filiación, en el caso de Materna. madres, abuelas, ¿sí? No, no si quiero saber si otra persona, si un hombre es mi padre. ¿No? Sí o sí, igual le va a ser súper diferente. Y el ADN nuclear y mitocondrial son diferentes. Y el ADN mitocondrial, bueno, acá la anteúltima estaba por decir. El genoma mitocondrial no codifica proteínas de interés para la célula. Esa es verdadera también. ¿Sí? No codifica. No codifica para proteínas de su propio interés, pero forma parte de la célula, ¿no? O sea, creo que codifica proteínas para funciones dentro de la misma, Bien. o Sí, digamos que están a la misma. tenía entendido lo mismo. Por eso. Pero la ADN mitocondrial codifica para proteínas mitocondriales. Claro, ¿Sí? Pero si la mitocondria no funciona bien, se muere. Ah, claro, ahí sí es importante para la célula, pero claro, por eso me había confundido. es medio confusa la frase. Por ahí uno lo piensa como que no genera proteínas que se van a exportar al resto de la célula. Que eso sí no lo hace, no genera proteínas que se van a ir, no sé, a la membrana celular y cumplir función de canal o de, no sé, receptor de membrana. Pero sí van a codificar proteínas de interés de función mitocondrial para la mitocondria. El tema es que la mitocondria es una de las organelas, es una organela muy importante dentro de la célula. Sobre todo en células, no sé, hay células específicas donde sí o sí necesitamos las mitocondrias. Eh, entonces, sí va a codificar proteínas de interés para las células desde ese punto de vista, porque si la mitocondria no funciona bien, se van a ver afectadas muchas funciones celulares. El genoma es igual en todas las células que constituyen un organismo. ¿Verdadero o falso? Nadie. Verdadera, profe. Sí, pensé que ya no estaba, ya se fueron todos. Respecto a la cromatina, ¿verdadero o falso? Se puede dividir en heterocromatina y eucromatina. Se ya lo mencionaron hoy. ¿Qué Verdadera. diferencia? Bien. Heterocromatina va a ser la cromatina en qué estado está. Como que está inactiva transcripcionalmente. Bien. ¿Por qué? Porque está condensada. Exacto. Está compactada, condensada, las enzimas no pueden acceder a esa hebra de ADN. Eucromatina, Dispersa. es al revés, claro. Está transcripcionalmente activa porque está laxa. Entonces todas las enzimas pueden acceder a la hebra de ADN y transcribirla. La eucromatina se divide en constitutiva y facultativa. Falsa porque esas son las divisiones de la heterocromatina. La heterocromativa. Bien. ¿Y qué quiere decir? Que la heterocromatina sea constitutiva y o facultativa. Creo que la facultativa era que era para todos los genes la misma, puede ser, y constitutiva, o sea, no sé cómo explicar, pero creo que la facultativa era que podía codificar para los mismos genes o algo así, y la constitutiva para un determinado gen, o el gen para un determinado, no me acuerdo bien. Lo había leído, creo. En realidad tiene que ver con su estado de condensación. Hay una que es condensada continuamente, que creo que es la constitutiva, y la facultativa, y para la transcripción de determinados genes como que no se expande, pero es como que se pone un poco más laxa para poder transcribir determinadas cosas y después se vuelve a condensar. Exacto. La heterocromatina puede estar condensada constantemente en todas las células, va a ser constitutiva, no se va a transcribir. Y la facultativa es cuando a veces necesitan expresarse genes que se encuentran en esa región. Entonces, ¿qué pasa? La heterocromatina se descondensa
todas las enzimas que hacen la transcripción acceden a esa región, la transcriben, esos genes se transcriben y se codifica la información, ¿sí? Por eso es facultativa, porque tiene la capacidad de condensarse y descondensarse para poder transcribirse o no. Es decir, que pasa de estar silenciada a estar activa, ¿sí? La heterocromatina es la más condensada y donde hay transcripción génica activa. Eso ya me lo respondieron con las otras anteriores, que la heterocromatina está condensada y que es transcripcionalmente inactiva. La heterocromatina facultativa es idéntica en todas las células del organismo, carece de información genética e incluye telómeros, centrómeros y ADN satélite. ¿Eso es correcto? No, esa es la que dijimos recién, la constitutiva es idéntica. Además, que está más, que otra cosa está bastante mal en la frase. Ya, haría que también sea todo falso. Que carece de información genética. Eso y qué más. La heterocromatina es la que tiene telómero, centrómero, ADN satélite. ¿Qué son parte de quiénes son el telómero? No, el eso es centrómero? parte de los El cromosomas. cromosoma. Claro. El cromosoma cuando está en su estado condensado, en metafase, que está el cromosoma típico con las cromátides, tiene las cromátides, se ven los telómeros, el centrómero, el ADN satélite, ¿sí? No, no es que no tiene que ver, estamos hablando de lo mismo, es ADN, pero la heterocromatina hace referencia a otra cosa, hace referencia a que tan condensado o no esté el ADN en cuanto a si está activo o no en cuanto a la transcripción. La eucromatina facultativa es diferente en los distintos tipos celulares y su estado heterocromático es reversible dependiendo de la etapa de desarrollo y tipo celular. Es falsa porque ya de entrada dice eucromatina facultativa. Y no hay Exacto. Y la eucromatina se localiza generalmente en la periferia del núcleo, anclada a la envoltura nuclear. Así es verdadero. ¿La eucromatina o la heterocromatina? ¿Quiénes se encuentran más anclada a la envoltura nuclear? La heterocromatina en el núcleo. Bien. ¿Qué sería esta región? A ver si puedo... ¿Qué me está marcando este cuadrito? Sería la envoltura nuclear esa. Bien. ¿Esta? Esa es la heterocromatina. No, perdón, la eucromatina. Sí, en realidad me está marcando nada, más que nada lo que es dentro del núcleo. Ahora. Este de acá, este cuadrito del medio. Nucleolo. Sí. Pero, sí, bueno, también en realidad el nucleolo se vería con más forma, pero todo lo que es el ADN, hay todo un ovillo de ADN que se puede ver. Y esto, que me marca estos dos puntos más oscuros, círculos más grandes, más pequeños, es la membrana nuclear. Heterocromatina, profe. Eso sí, heterocromatina. Bueno, más que estos de verdadero o falso, por ahí resuélvanlo. Si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase. Yo para que no se haga tan tarde, más que nada me interesa esto. ¿Cuántos genotipos son posibles para un único locus génico si existen dos alelos? ¿Se les ocurre cómo saber? 3. 3. Bien. ¿Cuáles serían los alelos posibles? Perdón, los genotipos posibles. Tiene que ver con dominante recesivo y uno dominante y otro mixto, sería, no sé cómo se dice. ¿O sería un heterocigota? Claro.
Heterocigota o homocigota. Homocigota Sería dominante, homocigota recesivo. Exacto. Podría ser homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota. Ahí tenemos los 3 genotipos. Si le está preguntando genotipos. Si los alelos son 2, esos son posibles 3 genotipos. No sabemos si los 2 alelos son iguales, son diferentes. Eso no nos da información. Entonces, ¿qué yo puedo saber? Que a partir de 2 alelos se esperarían tener 3 genotipos. Después, si esos 2 alelos son los 2 dominantes, nada, voy a tener solamente un genotipo posible. Si tengo 3 alelos, esto quería decir, compartir esto para saber Serían en como caso lo de la sangre, que son 4, que es heterocigota dominante, en realidad homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota y codominante, por ejemplo. sí, pero no todos, en realidad por lo general los alelos no son codominantes. Hay excepciones como la de los grupos sanguíneos, pero por lo general todos los genes tienen alelos o dominantes o recesivos, que en su expresión van a ser eso, la expresión dominante o recesiva, no van a tener codominancia. Hay pocos casos de codominancia. Entonces, si sacamos la codominancia, en el caso de los alelos, los 3 alelos, hay una, en realidad para los 3, para los 2, hay una formulita que les sirve para calcular, para saber cuántos alelos, cuántos genotipos posibles van a tener. N sería la cantidad de alelos, ¿sí? Y dividido 2 porque todos los el genotipo tiene siempre, está conformado por 2 alelos, un genotipo dado, es decir, el genotipo heterocigoto va a tener un alelo, un genotipo heterocigoto para una característica va a tener un alelo dominante y uno recesivo, ¿sí? Entonces, si ustedes reemplazan acá 3 en la N, ¿qué número les va a dar? Acá sería 3 por 4, 12. 6. Exacto, 6. Y para ¿qué otro le decía? 4 alelos. Para 4 alelos, lo mismo. Sería 10 ahí, ¿no? Exactamente. 10. 4 más 1, 5, por 4, 20, y 2, 10. Entonces, ¿cuántos genotipos posibles tengo para 3 alelos? 6, para 4, 10, para 2, 3. ¿Sí? Me da 3 el de 2 porque es 2 más 1, 3, por 2, 6, y 2, 3. ¿Ah? Nada, es una formulita cortita. Para estimar la cantidad de genotipos. La otra opción es hacer un cuadro de Punnett, que creo que ya lo vieron en biología. Pero bueno, esta es la fórmula más rápida. Entonces, cuando hablamos de mutaciones, acá les habla de mutación puntual. Las mutaciones pueden ser de diferentes tipos. Puede haber una sustitución dentro de lo que es el ADN, es decir, acá por ejemplo tengo citosina adenina y acá tengo timina citosina. Es decir, que fueron reemplazados 2 nucleótidos, una citosina por una timina y una adenina por una citosina. La inversión sería invertir la disposición de la secuencia, es decir, TSG pasa a ser GCT, ¿sí? Se invierte. Translocación pasa esta secuencia a otra parte del ADN, ¿sí? Se movió y se traslocó. Y en la inversión se invierte, inserción, se inserta una porción, un triplete o 4, 5, 10, 20 pares de bases se insertan en una región del ADN. Y una deleción es cuando una porción del ADN es borrada, o sea, se elimina un codón o varios codones, a veces una gran parte del exón o del intrón. Entonces, todos estos tipos de mutaciones a veces me van a generar cambios grandes, a veces me van a generar cambios que no afectan a la proteína, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sustitución, si esa sustitución me generó que haya un codón
Por ejemplo, acá tenemos GSA. Si este codón y esto me codifican para el mismo aminoácido, entonces no me va a generar nada en la proteína. Porque si los dos codifican para serina, la proteína no se va a ver afectada. Ahora, si esa sustitución me genera un cambio grande, como modificar un aminoácido en una parte, no sé, en la región catalítica de la enzima, y modificarlo por un aminoácido diferente, que tenga una función muy diferente, ahí sí se va a ver afectada la proteína, la enzima, ¿sí? Por lo general las sustituciones no generan cambios muy grandes. Las inversiones lo mismo. Si no me cambió el marco de lectura, es decir, si el codón va a codificar para un aminoácido igual, no me va a cambiar nada en la proteína. Las translocaciones sí generan cambios, a veces se insertan tripletes en regiones del ADN donde no me generan un corrimiento del marco de lectura, es decir, que los tripletes se van a seguir leyendo de la misma forma, me van a codificar la misma proteína. A veces se insertan en los intrones y no ocurre grandes cambios, y a veces sí se insertan en regiones reguladoras, en regiones que codifican para, no sé, aminoácidos importantes dentro de la estructura de la proteína, y me corrieron todo el marco de lectura de ese ADN. Los tripletes se leen de forma diferente, codifican para aminoácidos diferentes y por lo tanto afectan la proteína. Quiere decir que puede ser que la proteína no tenga la misma estructura, o sea que no termine teniendo actividad. Si es una enzima, puede ser que no tenga su actividad catalítica. Si no sé, es una proteína que tenía que ubicarse en la membrana y funcionar como un canal iónico, por ejemplo, no cumpliría esa función, o tiene su función disminuida, ¿sí? Me puede generar cambios más grandes que lo que es una sustitución. Es lo mismo que la inserción, tanto de translocación, inserción y deleción me pueden generar cambios muy grandes. Por ejemplo, la deleción, una de las lesiones más conocidas es la causante de la fibrosis quística. La alteración que causa fibrosis quística es una deleción en un triplete que codifica para fenilalanina. Esa fenilalanina forma parte de la proteína. En la membrana celular nosotros tenemos una proteína que funciona como canal de cloro. Esa proteína es la que está afectada en la fibrosis quística, sobre todo en todo lo que es el tracto respiratorio y digestivo. Entonces genera que al tener una actividad disminuida, o a veces la proteína ni siquiera llega a ubicarse en la membrana porque no madura, porque no puede pasar por todas las modificaciones post-transduccionales, porque la proteína está formada defectuosamente. Entonces, que no haya ese canal de cloro funcionando correctamente en la membrana celular, en el tracto respiratorio, genera que se acumule mucho moco en todo lo que es el sistema respiratorio, lo que genera diferentes afecciones en los pacientes que tienen fibrosis quística. Y entonces esa deleción, que es de un triplete en un exón del gen, hace que genere todos los trastornos que se generan en la enfermedad que es la fibrosis quística. Y así hay muchos casos. Entonces, por lo general, las deleciones son más catastróficas, ¿sí? Mucho más que una sustitución. Y una mutación puntual sería, acá les marcaba el cambio de 2 nucleótidos. Una mutación puntual sería cambiar un nucleótido por otro, que es lo que le pregunta acá. Si hay una mutación puntual, es decir, simplemente se cambia un nucleótido por otro, que puede generarme un cambio grande como puede que no, ¿cuántas variantes alélicas tendría? La mutación puntual, ¿dónde se generaría? ¿En ambas hebras o en una hebra? En una. En una sola. Es muy difícil que ocurra en el mismo sitio, en ambas hebras al mismo tiempo, una mutación. Si hay solo en una, ¿cuántas variantes alélicas puede presentar una? Entonces. Una. Exacto, porque sería el alelo, simplemente el sitio donde está mutado, ¿sí?
Y en este mismo caso, ¿cuántos genotipos posibles puede haber en una población de organismos diploides? Es decir, que tienen una población que tiene una mutación puntual. Es decir, que ustedes van a tener la hebra con la mutación puntual y la hebra sin la mutación. ¿Cuántos alelos van a tener en esos individuos? Dos, uno mutado y uno normal. Exacto. Entonces, ¿cuántos genotipos posibles hay? 3. 3. Bien. Y lo último, ya terminamos, terminamos de ver los temas que tenían que ver con esta unidad, que es con respecto a los transposones. Los transposones son unidades, son elementos del ADN que se pueden mover y insertar en diferentes regiones del ADN. Ese movimiento y esa ubicación en diferentes regiones del ADN me va a provocar, puede o no provocarme cambios. Por lo general me genera cambios en el ADN. Los transposones fueron descubiertos por primera vez por Barbara McClintock, que estudiaba el genoma de maíz y descubrió estos transposones con capacidad de moverse. Luego eso después se fue descubriendo en animales, en mamíferos. Entonces, como para definir algunos conceptos, los elementos transponibles que se pueden transponer son segmentos de ADN móviles en el genoma, ¿sí? Esos segmentos de ADN móviles, sin importar el mecanismo que utilicen. La transposición es el movimiento de un elemento genético desde una locación a otra dentro del genoma. Un elemento autónomo es un elemento es una parte del ADN, ¿sí? Un elemento que se puede mover dentro del ADN y que además va a tener la secuencia que va a codificar a las proteínas que ayudan a que ese elemento se mueva. Ustedes piensen que dentro de la hebra de ADN tenemos toda la secuencia, todos los nucleótidos unidos. Entonces, para que una parte de ese ADN se mueva a otra región, tiene que venir una enzima y cortar esas uniones entre los nucleótidos. Escindir esas uniones y que todo ese elemento se pueda movilizar. Un elemento críptico, como que les dice acá, es un elemento que puede sufrir transposición y que es epigenéticamente inactivo por un tiempo determinado, ¿sí? O que ha perdido la capacidad de movilizarse. Es un elemento que tal vez antes era un transposón que se movía, perdió esa capacidad de movilizarse y quedó insertado en otra región del ADN, pero que no tiene efectos epigenéticos, es decir, que no va a modificar la expresión de genes, de los genes en los cuales, de las regiones en las cuales está insertado. Epigenética en realidad, desde el punto de vista de la medicina, se ven como cambios heredables, ¿sí? Que no son causados por mutación, pero la epigenética, como concepto biológico, la epigenética son todos aquellos mecanismos que regulan la expresión de genes. Metilación, alelación, son diferentes procesos o la intervención de diferentes tipos de ARNs, que no son ARN mensajeros ni de transferencia, que regulan qué tanto se expresan o qué tanto no se expresan ciertos genes. Eso es la epigenética, no solamente son cambios heredables. Son heredables en algunas situaciones porque nosotros heredamos a veces genes silenciados de nuestros padres, a veces causa alteraciones, a veces no, pero bueno, son cambios heredables. A eso se refiere este punto de vista de la epigenética. Los elementos no autónomos son elementos que también sufren transposición, son transposones, pero que no tienen en su secuencia la información para las proteínas que le ayudan a moverse, sino que dependen de otra secuencia que codifique a la enzima, que venga, corta el elemento y lo ayude a movilizarse. Y la transposición duplicada es el resultado de que la secuencia de ADN que se va a mover se copia, ¿sí? Y se copia tanto en el lugar donde se va a romper para moverse, es decir, que antes de movilizarse se duplica y luego se mueve a otra región. Entonces queda duplicada esa secuencia.
esto es lo mismo que les venía diciendo, un transposón es un elemento genético transponible en una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula. Profe, disculpe, Las- está compartiendo el power porque no se ve. Sí, eso iba a preguntar también. Ah, perdón, pensé que... A ver ahí. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahí ahora sí. sí. Bueno, nada, que el transposón es una secuencia de ADN que se puede mover de manera autosuficiente, ¿sí? Y por lo tanto sufre un fenómeno que es la transposición. Las características que van a distinguir a la transposición de la recombinación es que no requiere homología de ADN, es decir, cuando hay recombinación entre entre lo que es las cromátidas, lo que ocurre es que haya homología de ADN, es decir, ustedes tienen los cromosomas, se aparean y las regiones que son homólogas son las que sufren recombinación. En cambio, lo que es la transposición no hace falta eso. Simplemente hace falta que haya una secuencia que tenga la capacidad que tenga la información para transcribir y traducir a la enzima que es la transposasa, que venga y le ayude a que corte, que cinda las uniones y ese elemento de ADN se mueva a otra porción del genoma. Entonces piensen que hay toda una porción del ADN que se pierde en un punto y se ubica en otro lugar. Un tipo de transposición. El otro tipo es donde se duplica, que es que también se produce una duplicación de la secuencia aceptora y antes y detrás del transposón. La otra característica es que la transposición puede reestructurar drásticamente la organización del cromosoma hospedador. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una gran secuencia de ADN en una región diferente, entonces me puede correr todo el marco de lectura. ¿Qué significa correr el marco de lectura? Que si yo empezaba, no sé, con un triplete ATC, por ejemplo, todo eso se corra y empiece por GCA, ¿sí? Entonces me puede reestructurar todo lo que es la composición de diferentes proteínas. Eso me puede generar un cambio muy grande en la secuencia donde se inserta ese elemento. Porque se puede insertar en cualquier parte del genoma, no es que tiene un destino estipulado previamente designado, sino que se puede insertar en cualquier parte. Entonces, un elemento IS va a ser un fragmento de ADN flanqueado por una secuencia de 20 pares de bases que se van a repetir a ambos extremos del fragmento. Pero va a estar la secuencia de un extremo va a estar invertida con respecto a la otra, ¿sí? Esos elementos se van a insertar en secuencias específicas denominadas secuencia blanco, que tienen aproximadamente 5 o 9 nucleótidos de longitud. Todos los elementos cis tienen la región que va a codificar para la transposasa, que es la ayuda a la transposición. Esto es el elemento cis, ¿sí? Este es la región que se mueve, y esto que vemos acá es la secuencia que está repetida e inversa, ¿sí? Esta misma secuencia está invertida y repetida en el otro extremo. Todo este elemento se va a insertar en esta región, ¿sí? El punto de corte o el blanco, ¿sí? La transposasa viene y corta acá, y este elemento cis se inserta en esa región. Fíjense que me queda TCG-AT en un extremo, todo el elemento IS, y luego la secuencia más cortita que es esta. ¿Sí? Entonces, entre estas dos secuencias se insertó ese elemento, ese transposón. Y luego, ¿qué ocurre con las hebras? Estas hebras estaban complementarias unas a las otras, estas dos, el lugar donde se cortó y donde se insertó el transposón. Entonces, al insertarse, queda las hebras solitarias, cada una en su extremo. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que venga una enzima, la polimerasa, que lo que haga es copiar la hebra complementaria a esa porción de ADN para completar toda la hebra de ADN, ¿sí? Entonces se duplica.
Bueno, esto lo que le habla es cómo los elementos transponibles contribuyen al genoma en diferentes especies. Los elementos transponibles hay diferentes tipos, diferentes nombres, linicine, LTR, de elementos transponibles de DNA, y nada más acá les marca el porcentaje de cómo contribuyen a los genomas de diferentes especies. En Homo sapiens, los linicines representan un 33,40%, los LTR un 8%, ¿sí? Son diferentes tipos de elementos transponibles. Y algunas de las mutaciones causadas, por ejemplo, Drosophila, el white es el color de ojos, que aproximadamente 50% de las mutaciones morfológicas de la mosquita de la fruta, que es Drosophila, están causadas por elementos transponibles. Por ejemplo, el color de ojos, que pasa como de un color vermellón a un color blanco. En el ratón, un 10% de las mutaciones espontáneas están causadas por transposiciones. Y en el humano, a cada 600 mutaciones, una está causada por la inserción de elementos transponibles. Entonces, según el contenido, el transposón puede ser simple o compuesto. En el simple, la secuencia de inserción o elemento de inserción, que es el IS que veíamos antes, va a tener una secuencia central con la información para la transposasa, ¿sí? Y que en sus extremos va a tener las secuencias repetidas en orden inverso. Son similares, no exactamente iguales, pero suelen ser similares. Y en el caso del transposón compuesto, el elemento IS va a tener en cada extremo, en orden directo e inverso, las secuencias que tiene en su extremo, y en su región central la transposasa, que además suele contener información de otro tipo, como por ejemplo en las bacterias genera resistencia a los antibióticos. Entonces no solamente van a tener información para la transposasa, sino para generar resistencia. De acuerdo a la estrategia, pueden ser retrotransposones, DNA transposones o tipo clase 3 MIT. En el caso de los retrotransposones, se mueven en el ADN, siendo primero transcriptos a ARN y después ADN por la retrotranscriptasa. Entonces el proceso es mucho más complejo. Esa porción de ADN se transcribe a ARN, luego pasa a ADN y luego se inserta. Y en el caso de los DNA transposones, son directamente la porción de ADN que se mueve, de secuencia de ADN que se rompe, es la que se va a mover en el resto del genoma, ¿sí? Y en el caso de los MITE o clase 3, son regiones más cortas o pequeñas que se transponen, ¿sí?, de una forma repetida e inversa, es decir, se invierten y se van, se van ubicando en diferentes partes del genoma, y antes de ubicarse se duplican. Entonces no solamente quedan en la región de donde salieron, sino que se insertan en otra región, se duplican, se insertan en otra región. Por eso hay secuencias repetidas de ese tipo de transposones. Y el tipo de transposición puede ser replicativa o conservativa. En la replicativa tenemos la región que se va a mover, que está pintada de verde. Lo que hace es replicarse, ¿sí? Se duplica esa región y luego se mueve a otra porción del genoma. En cambio, en la conservativa, esta región no se duplica, sino que se corta y se inserta en otra región del genoma. Esa es la conservativa, simplemente es cortar y pegar. En la replicativa se copia, luego se corta y se mueve. Esto es más de lo mismo. Y este es uno de los mecanismos del INE, pero bueno, no le quiero hacer más largos de lo que ya es la clase. Más o menos lo que era de hoy era más que nada repaso de lo que es estructura de ADN, ARN, ¿sí?, que es para lo que está la guía. En la guía por ahí no habla mucho de pero no, creo que no hay ningún punto sobre transposones específicamente, pero es un tema que entra en la unidad. Si quieren, después le comparto el power que es de la profe de Python. Bueno, si no tienen ninguna duda, preguntas, o si les quedaron algunas dudas que quieren resolver ahora, y si no,
terminen de resolver la guía y vemos las dudas la semana que viene. Creo que ya está.